Bienvenidas y bienvenidos. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, se complacen en presentar a ustedes el séptimo ciclo de conferencias Contactos, Relaciones o Emulación en Sociedades Antiguas, coordinado por los doctores Reina Solís Siriaco y Emiliano Melgar Tizoc, a quien cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo de dónde nos vean el día de hoy. Pues en esta sesión del seminario virtual del Museo del Templo Mayor tenemos el gusto y el privilegio de tener a una invitada de lujo, que es la doctora Juliette Start, quien nos va a hablar sobre interacciones en materiales de varios sitios del centro de México, ¿no? Entonces voy a leer su semblanza curricular antes de darle el micrófono y la pantalla. Juliette Start es doctora en arqueología por la Universidad de París, Panteón Sorbonne, e ingeniera de investigación del CNRS, que es como el CONACYT para México, en el laboratorio Archéologie d'Amérique, ¿no? Del CNRS y la Universidad de París, Panteón Sorbonne, en París, Francia. Como arqueóloga e iconóloga, estudia las representaciones figurativas del México central durante los periodos epiclásico y posclásico temprano, del 600 a 1100 después de Cristo, para entender la forma en que estas sociedades construyen su universo ideológico y político y en particular sus alteridades. Ha explorado cuestiones de interacción y afiliación con lo lejano a través de la cultura material de grandes sitios del altiplano central en su tesis doctoral, defendida en 2014, por la que recibió el premio de tesis del Museo del Quai Branly, Jacques Chirac, en 2015. Ha analizado varios conjuntos de figurillas y objetos portátiles de Cacaxtla, Xochicalco, Teotenango, el Palacio en Michoacán y la Quemada en Zacatecas. Es autora de un libro en francés y en español y de unos 30 artículos y capítulos de libros, y ha organizado eventos científicos sobre la cultura material y visual del centro de México. También ha asesorado y ha sido sinodal de tesis de licenciatura, maestría y doctorado en arqueología desde 2018, y desde el 2025 funge como vicepresidenta, co-vicepresidenta de la Société d'Américanistes de París. Es directora desde este año del proyecto Circulart, que integra una veintena de colegas internacionales sobre la cuestión de la circulación y la emulación en la cultura material de Cacaxtla, Xochicalco y Teotenango. Bienvenida, Juliet. Muchísimas gracias, Emiliano. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, Reina y Emiliano. Es un gran placer realmente estar con ustedes hoy. Voy a empezar a compartir. ¿Lo ven bien? Perfecto, se ve muy bien. Adelante. Ok. Este seminario es una oportunidad para presentarles lo que deriva de las investigaciones que estuve llevando a cabo en Cacaxtla, Xochitecatl y Xochicalco desde el 2007 en el marco de mi tesis doctoral, y desde luego en otros trabajos, y más recientemente en colaboración con varias colegas, regresando al examen de la cultura material y visual de Teotenango y a su relación con los otros dos sitios. Desde principios de este año tengo la suerte, realmente la suerte, de contar con varios especialistas de la región, del periodo y de distintas metodologías y materiales para colaborar en un proyecto que se titula Circle Art, que tiene como objetivo investigar, mediante el estudio de la circulación y la emulación de la cultura material y visual, la identidad, el prestigio y las estrategias políticas de estos tres sitios. Estos objetivos se pretenden lograr a través de la investigación de las redes de interacción implementadas, en particular para hacer llegar bienes suntuarios, rituales o material exógeno para producirlos, de los procesos de manufactura, específicamente para esclarecer las problemáticas acerca de la imitación y adaptación, en un contexto de eclecticismo cultural, de la definición de estilos y cánones inéditos, en particular en la cultura visual monumental, pintura mural y escultura, de la resolución cronológica tanto intrasitio como entre los tres sitios contemplados,
y de la identificación de las sociedades con las cuales intercambiaban a diferentes escalas regionales y suprarregionales. El epiclásico en el centro de México se caracteriza por una nueva concepción del poder y un tipo particular de interacciones culturales. Estos procesos apoyaron el surgimiento de varias ciudades-estado a nivel económico, político e ideológico, ya que contribuyeron al discurso de legitimación de sus élites y a la construcción de su prestigio. El posclásico temprano es un periodo que últimamente se ha denominado de mesoamericanización, durante el cual se emularon y compartieron rasgos culturales desde Zacatecas, el norte de Yucatán y hasta Centroamérica, Costa Rica y Nicaragua. El llamado estilo posclásico internacional reflejó en ese entonces el intercambio de conceptos ideológicos y de una parte de la cultura material a través de vastas distancias. Recientes investigaciones propusieron que sus raíces se remontan al epiclásico. A su vez, la concepción de este periodo requiere hoy en día una reconsideración en vista de los resultados de los fechamientos recientes en Tula, Hidalgo. En particular, porque parece existir una frontera temporal casi imperceptible entre los periodos epiclásico y posclásico temprano, sobre todo si se tiene en cuenta el traslape de la ocupación entre los sitios típicamente epiclásicos, los más famosos, y Tula. Ahora bien, durante ambos periodos, las interacciones regionales y suprarregionales constituyen algunos de sus rasgos más característicos. Mi perspectiva es que más allá del paradigma de las influencias culturales como recepciones de estímulos externos, estas no fueron respuestas pasivas, sino fueron estrategias complejas implementadas como parte de la construcción de su identidad y de su especificidad cultural. El proyecto CirculArt plantea que el análisis de los sistemas iconográficos y epigráficos puede revelar cómo y por qué las élites emplearon a partir del epiclásico una nueva cultura visual en su pintura mural, escultura, cultura portable, que es una síntesis de tradiciones locales anteriores y de nuevos elementos alóctonos para construir el prestigio necesario para legitimar su autoridad a un nivel local. A su vez, gracias al mejoramiento de las resoluciones cronológicas, en particular fechamientos absolutos, se contempla una mejor comprensión de los tiempos y ritmos de las interacciones y de los procesos de emulación que se generan a varios niveles espaciales a partir del 600. Finalmente, la caracterización de la materia prima lítica y la determinación de los estilos tecnológicos de varios bienes considerados de prestigio y de otros artefactos rituales compartidos por estos sitios permitirán abordar la extensión espacial y la reorganización de las redes de intercambio, así como esclarecer el papel de los distintos participantes e intermediarios culturales involucrados en los nuevos sistemas de circulación. Durante más de 50 años de investigaciones, Cacaxtla Xochitecatl, Xochicalco y Teotenango han servido como ejemplos claves de los periodos epiclásico y posclásico temprano en términos de urbanismo, de su cultura material y arte monumental. Los murales de Cacaxtla y la iconografía labrada de la pirámide de la serpiente emplumada de Xochicalco constituyen la quinta esencia para ilustrar el concepto de influencia de tradiciones visuales mayas de la costa del Golfo y de Oaxaca en el centro de México. Sin embargo, las investigaciones recientes han demostrado que el paradigma de la influencia no es operativo para entender la cultura material inédita de estas ciudades. Las élites de Cacaxtla y Xochicalco participaban activamente en redes de intercambio a largas distancias y no solo con las áreas visibles en el arte monumental. Utilizaban un conjunto distintivo de artefactos de prestigio y de bienes rituales, producían deliberadamente nuevas imágenes híbridas, esculpidas y modeladas, y se comunicaban a través de su propio sistema de escritura
también hallado en Teotenango a partir del 850. A su vez, varias investigaciones han mostrado que Cacaxtla, Xochicalco y Teotenango mantuvieron algún tipo de vínculo. Sin embargo, aún no se han definido con toda la claridad las razones, la naturaleza y las modalidades de las relaciones interregionales, la cronología detallada, la direccionalidad, los ritmos y con cuáles otras sociedades o regiones intercambiaban. Tal comprensión es crucial para entender mejor las dinámicas y los procesos históricos del periodo epiclásico, el papel que jugaron estas entidades políticas para la transición hacia el posclásico y finalmente, a una escala mucho más amplia, para acercarse al proceso de mesoamericanización. Partiendo de estos planteamientos iniciales, se desprendieron varias preguntas de investigación que deseamos ahondar en el marco del proyecto Circulart, en torno a las materias primas utilizadas para producir bienes de prestigio y artefactos rituales compartidos entre los tres sitios, la ocupación epiclásico en Teotenango, la relación de Xochicalco y Teotenango y el papel de la obsidiana en esta relación, la producción local de los objetos de prestigio o su adquisición a través de redes de larga distancia, los procesos de copia, imitación, adaptación, movilizados por los artesanos e implementados por las élites locales, el uso de nuevos canones y modelos para la realización de los objetos de prestigio y ritual, de la escultura y la pintura mural, la articulación de diferentes tradiciones estilísticas, la utilización de temas, símbolos y escritura, su significado para las sociedades que las crearon y para abordar sus relaciones a distintas escalas, con mejores resoluciones cronológicas. Y finalmente, el papel de Cacaxtla, Xochicalco y Teotenango en la conformación del llamado estilo posclásico internacional. Antes de pasar a los trabajos conducidos en el marco del proyecto Circulart, les quiero presentar un ejemplo que ilustra la cuestión de la circulación y la emulación en Cacaxtla, Xochitecatl, donde parece haber existido, al igual que en Xochicalco, una tendencia marcada en adaptar, reconfigurar y recrear artefactos que transmiten lo que llamé una atmósfera de similitud con artefactos diagnósticos de otras áreas culturales, a veces lejanas. Un ejemplo es ilustrado por las figurillas cerámicas de Xochitecatl. Xochitecatl es un centro ceremonial formativo y está compuesto de una gran plaza con edificios, la pirámide de las flores, el edificio de la espiral, el edificio de la serpiente y el basamento de los volcanes. Durante el Epiclásico se vuelve a utilizar la pirámide de las flores. El proyecto Xochitecatl, megaproyecto dirigido por la doctora Serra Puche en los años 93-94, permitió descubrir en sus escaleras un conjunto de 7 ofrendas fechadas por radiocarbono entre 632 y 774. Los depósitos contenían figurillas, vasijas de cerámica, navajías prismáticas y representación de diversas entidades divinas. En total, se reúnen en estos contextos más de 450 objetos, entre ellos cerca de 360 figurillas antropomorfas. A estas hay que agregar las 190 figurillas descubiertas por Bodos Prans entre 1969 y 1970, mientras exploraba el basamento de los volcanes. En 2010 realizamos con Mari Carmen Serrapuche una tipología basada en 246 de estas figurillas. El tipo A3, que representa 13,5% de la muestra, forma parte de 3 de los tipos más recurrentes del corpus. Es particularmente interesante en el contexto que nos ocupa, ya que aluda claramente a las famosas figurillas sonrientes del clásico tardío de las cuencas de los ríos Jamapa, Río de las Ovejas, Atoyac, Papaloapan y Blanco. Esta relación fue apuntada por primera vez por Geoffrey McCafferty y luego fue abordada de manera más sistemática en nuestros estudios.
Estas figurillas son paradas o sentadas y llevan keshkemit, falda, faja y sandalias. Algunas de sus prendas muestran unos motivos que considero relacionados con el diamante y punto, el cual está vinculado con la fertilidad, el poder y el prestigio. Llevan todas las manos erguidas, palmas hacia el frente, y ostentan una sonrisa que muestra un limado dental de tipo B4. Mientras las figurillas de Xochitecatl miden entre 22 y 25 centímetros de alto, las del Golfo miden entre 10 y 55 centímetros y se dividen en dos tipos. Uno restringido a la mixtequilla, que podría ser su foco de emulación, y otro más difuso en las otras cuencas señaladas anteriormente. María Ríes Parroquín mostró que la mayoría de estas figurillas se encontraron en depósitos en la costa del Golfo, pero también se colocaron en ofrendas dedicatorias, consagrando nuevas fases constructivas, como es el caso de las ofrendas de Xochitecatl. Su característica sonrisa se ha interpretado en relación con la danza y el juego. En nuestra perspectiva, las figurillas tipo A3 de Xochitecatl, muy probablemente producidas localmente, como lo indica su pasta, son claramente una adaptación de las figurillas de los ríos Blanco y Papaloapan. Respetan su morfología original, su técnica, pero incorporan una dimensión local, en particular en sus tocados de banda roja y blanca, sus colores, sus atuendos y sus motivos. La adopción de esta tradición peculiar del Golfo en un contexto cívico-ceremonial del centro de México nos habla de una emulación entre élites de estas sociedades y a su vez de la posible adopción de algunas de sus prácticas rituales en torno a figuras de autoridades de género femenino. A su vez, se conoce en estos contextos una figurilla que probablemente es una importación desde Campeche, en particular porque se asemeja al grupo A de esta región. Cabe insistir en el hecho que estos tipos campechanos, A y C, son potenciales emulaciones mayas de las figurillas del Río Blanco y Papaloapan. Desde luego, las figurillas de Xochitecatl incorporan dos tipos de adaptaciones, una local, de un estilo foráneo del Golfo, y una importación, de una emulación maya, campechana, del Golfo. Aquí es muy interesante la cuestión de la diversidad de referentes culturales que a su vez constituyen una suerte de modelos apilados en términos utilizados por Emily Emberger en su estudio del arte mexica. Ahora bien, del continuo de planteamientos surgidos gracias a este tipo de estudios sobre varios conjuntos de objetos excavados y de otras evidencias de tipo urbanístico y arquitectónico en los sitios de Cacaxtla, Xochitecatl y Xochicalco, y también Cholula y Cantona, pero aquí no voy a hablar de estos sitios, examinados en el marco de mi tesis doctoral desde una perspectiva culturalista y heurística, surgió en los años siguientes la necesidad de estudiar con otras metodologías complementarias varios artefactos diagnósticos. Así emergió el proyecto CirculArt. Les presentaré ahora los primeros avances muy preliminares de los estudios que llevamos a cabo desde abril, porque en realidad empezamos realmente en abril, sobre unos 100 artefactos procedentes de los 3 sitios que integran el estudio, y realizamos estos estudios en el Museo Nacional de Antropología, en los museos de sitios de Cacaxtla, Xochitecatl, en Xochicalco, en el Museo de Sitios de Xochicalco y en el Museo Arqueológico Román Piñachán de Teotenango. Para esto utilizamos varias metodologías. Aquí ven fotos. Aquí está mi querida colega Debra Nagao, está Yajaira, directora del sitio y directora de los museos y de los acervos, y está Marisol Corona Andrada, que está realizando una tesis de licenciatura sobre la escultura embodegada en estos espacios. Aquí están viendo a Andrew Somerville, quien se encargó del análisis por fluorescencia de rayos X, Emiliano Melgar, que realizó el análisis con Reina Solis de la manufactura de algunos de esos objetos. Aquí ven
la pistola portable de rayos X con que realizamos el análisis, la caracterización físico-química que está aún en proceso. Aquí nos ven a nosotros todos y otras fotos donde muestro también que se realizaron modelos 3D a partir de varias metodologías, fotogrametría y hicimos también una adquisición con una aplicación que se usa en el iPad Pro. En particular, habiendo propuesto la existencia de ajuares de prestigio compuestos por placas figurativos, otros artefactos de piedra verde, las vasijas del llamado tecali, que aún no sabemos lo que es realmente, ornamentos de concha y posiblemente textiles, necesitábamos ahondar en su carácter local o importado, en sus materiales de producción y en lo que significaban desde estas perspectivas a distintas escalas. Aunque con distintas modalidades, unos artefactos peculiares llamados placas figurativas constituyen un marcador claro de las relaciones suprarregionales durante el Epiclásico. Se trata de artefactos generalmente de pequeñas dimensiones, realizados en piedra verde, pero de muy diverso origen, que llevan perforaciones y seguramente eran llevados como atuendo y marcadores de rango en al menos una etapa de su vida social. Un total de 28 artefactos lapidarios de piedra verde procedentes de Cacaxtla, Xochitecatl y Xochicalco se analizaron durante la primera temporada del proyecto en colaboración con Debra Nagao, Emiliano Melgar, Reina Solis y Andrew Somerville. Las placas figurativas son los artefactos de mayor frecuencia entre estos, son unas 15. La mayoría de estos objetos proceden de contextos rituales de tipo depósitos o ofrendas. Es notable que sus estilos y materiales muestran una variada diversidad, emulando posibles modelos de las tierras bajas mayas, los altos de Guatemala, el Golfo de México, Oaxaca y posiblemente Guerrero. Uno de los aspectos interesantes reside en la presencia, en varios de ellos, y esos son aspectos que vimos esta vez cuando estuvimos analizando los objetos en abril, de vestigios de finas capas de estuco y de colorantes rojos y azules, en particular visibles en las cuentas tubulares xochicalcas que están conservadas en el Museo Nacional de Antropología y que fueron excavadas por Sáenz. También es notable mencionar que las cuentas tubulares de Xochicalco se asemejan a las que se encontraron en el Cerro 5 de la Pirámide de la Luna de Teotihuacán y a lo que, como lo dice Debra, lo que Karl Klob denomina pectorales de jade en forma de barras ceremoniales, que están representadas no solo en placas figurativas mayas, sino también en otro tipo de iconografía maya, como piezas monumentales, el altar Q de Copán y la estela 6 de Piedra Negras. Respecto a las placas figurativas, 5 de ellas mostraron una coloración ámbar que sugiere la presencia de limonita, esta última pudiendo ser el resultado de la descomposición de pirita que hubiera estado en contacto con ellas. Esta asociación entre placas figurativas y artefactos de piritas, espejos a lo mejor, ya fue señalada por Solar Valverde y se vería confirmado por nuestras observaciones directas sobre los artefactos. Los resultados preliminares de los análisis de manufacturas de las placas de Cacaxtla sugieren, según Emiliano y Reina, que algunas podrían haber sido producidas con un estilo tecnológico maya, tierras bajas del sur o Petén central. Es decir, que si esto se confirmara, o bien estas placas fueron realizadas por artesanos mayas en tierras mayas, y luego importadas hacia el altiplano central, o bien lo fueron por un artesano local familiarizado con esta técnica que habría querido emular artefactos prestigiosos mayas para incluirlos en varios contextos rituales de ofrendas. Sin embargo, aunque hay algunas piezas inacabadas que podrían indicar una producción local, hasta ahora
no se ha descubierto ningún área de trabajo de piedra verde en el sitio, por lo que seguramente se trate de importaciones. Por su parte, el análisis PXRF, conducido por Andrew Somerville, de varios de los artefactos lapidarios de piedra verde de Xochicalco, indicaron que puede tratarse de jadeíta. Y una vez más son análisis que están en curso, por lo tanto son resultados preliminares. A su vez, las tres placas de Xochitecatl se asemejan a algunas de las de Xochicalco y a ejemplares conocidos en Monte Albán, Oaxaca. Son menos refinadas en su elaboración, son más gruesas, son menos regulares en el espesor y carecen del tratamiento detallado de las insignias que se observan en las placas de Cacaxtla. Uno de los artefactos más impresionantes de Cacaxtla es un ornamento en forma de ave que fue excavado por Carlos Lascano en la Plaza de los Tres Cerritos, en un contexto de ofrenda también. Su estilo y elaboración muestra un creativo sistema de desdoblamiento figurativo, ya que representa, según el ángulo de apreciación, un pájaro y una figura humana de perfil. Dada la ubicación de la perforación principal, es probable que la cabeza del pájaro mirara hacia abajo, lo que dificultaría en este caso la identificación del rostro humano. Sin embargo, cuando el ornamento se da vuelta, la figura humana es claramente apreciable. Las perforaciones más pequeñas del ornamento pueden haber sido destinadas a suspender materiales como plumas u otros adornos, según lo propone Debra. A su vez, otras oquedades pueden resultar de un proceso de aniquilación figurativo. Hay muchísimas perforaciones y huecos en esta pieza, como ya lo señalamos en otra ocasión. Nótese que un artefacto similar es resguardado en el Museum of People and Culture de BYU en Estados Unidos y luego te preguntaré porque Marion me hizo notar eso, Marion Forest, y Emiliano, tú realizaste este estudio, entonces a lo mejor tenemos ocasión de hablar de esto. Las más de 780 figurillas antropomorfas de piedra localizadas en Xochicalco destacan tanto por su número como por la gran variedad en formas, diseños, tecnologías y composiciones, ofreciendo una oportunidad para ahondar en el estudio de su significado y función, así como de las relaciones establecidas para la circulación de productos, estilo, técnicas y materias primas. Las primeras fueron excavadas por Sáenz en sus trabajos de investigación durante los años 60 y las otras son el resultado de los de Silvia Garza y Norberto González en los años 80 y 90. El estudio de 31 figurillas resguardadas en el Museo Nacional de Antropología y en el Museo del Sitio de Xochicalco indican y confirman que son muy heterogéneas, empezando por el tipo de roca usada para manufacturarlas, aspecto, color y lustro, su tamaño y peso, que oscila entre 54 y 330 milímetros de alto y entre 21 y 1668 gramos. Estas diferencias de tamaño y peso sugieren sus usos distintos. Sus tratamientos de volumen también difieren. Algunas figurillas son tridimensionales, mientras otras son planas y no rebasan los 15 milímetros de espesor. Varias de ellas mostraron finas capas de estuco y algunos vestigios de colorante rojo. El análisis tipológico, tecnológico y arqueométrico preliminar conducido previamente con Claudia Alvarado, Guillermo Acosta, Emiliano Melgar, sobre más de 130 de ellas, sugiere también que mientras pueda haber existido algunas reliquias teotihuacanas, mezcala e incluso del Golfo de México, la gran mayoría, probablemente más del 80%, fueron producidos localmente y que en algunos casos se emulaban modelos de sitios guerrerenses y teotihuacanos. En particular,
Se pueden notar adaptaciones de figurillas mezcala procedentes de los sitios de Cocula y Balsadero en Guerrero, y también algunas que se asemejan más a los estilos teotihuacanos, tocados en T invertida, esquemit, narices aguileñas. Y finalmente, otras refieren a elaboraciones estilísticas locales. Álvarez ha publicado en el 83 ocho figurillas de piedra procedentes de los contextos epiclásicos y posclásico temprano de Teotenango. En vistas de sus similitudes morfológicas e iconográficas con el corpus de Xochicalco, nos dimos como tarea analizarlas según las mismas metodologías que el resto del corpus del proyecto circular. Los fragmentos de figurillas son en su mayoría constituidos por cabezas y partes del busto. Se confirmó que son más homogéneas respecto a las de Xochicalco en términos de estilo y morfología, pero obviamente acá tenemos 8 y entre las de Xochicalco son más de 780, ¿no? Miden entre 50 y 103 milímetros de alto y pesan entre 36 y 108 gramos. Son planas y esquemáticas en sus diseños. Destaca una de ellas por su gran tamaño, pese a su estado fragmentario, y por sus rasgos menos abstractos, que se asemejan a algunos atributos considerados teotihuacanos. Y bueno, el tamaño de esta pieza habría que ver, pero seguramente no es una figurilla porque es de un tamaño muy grande, ya la cabeza sola. Entonces, se trataría más de una pequeña escultura, ¿no? Con respecto a las similitudes morfológicas e iconográficas invocadas entre los dos corpus de estudio, hay que mencionar que una de las figurillas de Teotenango lleva un motivo inciso de X en el tocado, el cual fue identificado en muchas figurillas xochicalcas. Y acá le pongo un ejemplo. Con respecto a la máscara de Teotenango, que también procede de contextos de los mismos periodos, por ahora sabemos poco. Lo que sí es claro es que mostró vestigios de estuco y pintura roja, y que su manufactura es característica de un estilo tecnológico específico. Y ahí dejo a Emiliano y a Reina que nos digan un poco más si quieren sobre esto. Mientras que Xochiteca también cuenta con un ejemplar de máscara, esta vez en piedra verde, las máscaras en Xochicalco son mucho más numerosas, llegando al centenar. Debra Nagao ha propuesto que las máscaras de Xochicalco reflejan un legado teotihuacano y mezcala, a pesar de que son pocos los ejemplares encontrados en contexto en ambas zonas, frente al gran número que fue encontrado en contextos en Xochicalco. Es claro que con las figurillas líticas y con otros muchos artefactos compartidos entre Xochicalco y Teotenango, estas máscaras integran una tradición de mayor alcance, común a varias sociedades del altiplano central y más allá, hasta los confines de Mesoamérica, Costa Rica, Honduras, Salvador, como lo recordamos con Claudia Alvarado en un capítulo comparativo sobre Xochicalco y Teotenango que está por publicarse en un libro de estéticas de la UNAM. De los numerosos puntos en común entre Cacaxtla, Xochitecatl y Xochicalco, hay que destacar la producción de tipos escultóricos en barro crudo, cerámica y cerámica cubierta de estuco. Hay varios tipos que podemos desglosar de la siguiente manera. El primero está constituido por relieves de barro crudo integrados a la arquitectura. Los más conocidos son los dos relieves y acá tenemos uno y el otro. En realidad quedan muy pocos fragmentos que están en el museo del sitio. Se encontraron sobre los paneles del edificio A de Cacaxtla y fueron agregados en la segunda etapa del programa iconográfico y fueron cubiertos de pintura roja. Los análisis realizados con Christoph Elm dan evidencia de su ejecución por un artesano maya
formado en algún lugar de la cuenca del Usumacinta. En Xochicalco también hay una escultura de barro sin cocer con pigmento rojo que debió estar adosada en un muro de uno de los pórticos que anteceden al acceso a la plaza principal de la ciudad. Existen también esculturas antropomorfas en cerámica de tamaño natural, reportadas tanto en Cacaxtla, Xochitecatl como en Xochicalco. En este último se descubrieron 23 pies humanos de cerámica de tamaño natural al pie de la Acrópolis. Estos pies corresponden al menos a 12 individuos y son similares a otras dos esculturas de este tipo que han sido restauradas, y una de ellas es la de la izquierda, está expuesta en el Museo Nacional de Antropología. Por su parte, en Cacaxtla se encontraron esculturas antropomorfas. Las más conocidas están expuestas en el Museo de Sitio y hay una también en el Museo Nacional de Antropología, pero muchas otras están conservadas en la bodega de la zona arqueológica. Estas necesitaban un enfoque dedicado a ahondar su significado local y supralocal. Realizamos un primer acercamiento tipo estilístico sobre estas con Marisol Corona Andrade, quien está realizando, como les decía, su tesis de licenciatura sobre la escultura resguardada en estos espacios, y Debra Nagao. De las 27 esculturas que analizamos, porque también analizamos dos de piedra, 10 de piedra, es mayoritario el uso del barro, 17 contra 10 en piedra. Algunas observaciones en torno a su manufactura resultaron muy interesantes. En particular, parece ser que la mayoría de las esculturas de barro probablemente son sin cocer, considerando el aspecto del material, la ausencia de nubes de cocción y la particular dificultad técnica que representa coser piezas de semejante tamaño. A su vez, pudimos documentar huellas e imprentas de posibles armaduras en material perecedero como la madera. En Mesoamérica, la tradición escultórica de barro crudo se conoce desde poco para el formativo en la Sierra Mije de Oaxaca, pero también desde hace más tiempo, desde la mitad de los años 70, para el Mictlantecutli del Zapotal. Ustedes saben que hay un montón de esculturas en el Zapotal, son de cerámica, pero hay una que es de barro crudo y es el Mictlantecutli. Sin embargo, su técnica de realización, según nuestras informaciones, no se conoce en detalle. En otras áreas culturales, y ya me fui muy lejos, pero me pareció muy interesante, como la India medieval, son documentadas estas técnicas de escultura en barro sin coser, y incluyen la realización de esculturas de gran tamaño con armaduras de madera, como las que señalamos y aquí ven la huella, y aquí también ven una imprenta, ¿no? De lo que puede ser o un marco o una armadura de madera sobre las cuales se modelaba la escultura, y también aquí ven otra vez una escultura que es hueca. Em, A su vez, las esculturas en piedra presentan vestigios de colocación de sistema de articulación entre partes. Según nuestras hipótesis, el modelado de barro cubierto de estuco parece haber sido un patrón escultórico empleado tanto en Cacaxtla como en Xochicalco, que los vinculaba visualmente a los sitios mayas y a los sitios del Golfo. No obstante, como lo señala Debra, esta técnica solo fue documentada en la zona maya en Comalcalco, Tabasco, mientras que en otros sitios mayas, como Palenque y Toniná, están integralmente realizados en stucco. O sea, se trata de emulaciones que buscan crear una atmósfera de similitud, pero que técnicamente no son réplicas.
Terminaremos esta plática con algunos datos derivados de los análisis de la obsidiana, sabiendo que el Epiclásico es un periodo en el que las redes de distribución de obsidiana evolucionaron revelando nuevas estrategias y alianzas a escala regional, necesitábamos confirmar propuestas anteriores sobre el papel de los yacimientos de Oyameles Zaragoza en Puebla y de Ucareo Sinapecuaro en Michoacán, así como de posibles otros yacimientos en este panorama económico y distributivo distinto. Se analizaron, perdón, se analizaron 32 artefactos de obsidiana que se distribuyen de forma relativamente equitativa entre los tres sitios. Los artefactos más frecuentes son los diferentes componentes excéntricos que conforman las llamadas dos máscaras de Tlaloc que se encontraron en Cacaxtla y Xochicalco. En Cacaxtla, este conjunto se compone de siete artefactos de obsidiana y de 2 discos de piedra verde. En Xochicalco también se trata de 7 artefactos, pero en este caso no existen los discos de piedra verde. Aunque parecidos, los dos conjuntos difieren en el artefacto que sirve de nariz a la imagen de la deidad. A su vez, difieren las formas de los anillos que sirven de anteojeras. Los de Cacaxtla son abiertos, mientras los de Xochicalco son discos cerrados. También existen en los dos sitios unos bifaciales con protuberancias laterales, no sé si llegan a verlas acá, que son poco comunes en la cultura material de otras sociedades mesoamericanas, según informaciones proporcionadas por mi colega Véronique Darras. Perdón. Respecto a los colores, el análisis colorimétrico indica que la obsidiana de Cacaxtla se sitúa entre amarillos y morados azules de la tabla Munsell. Y puede parecer raro, pero esta es la caracterización objetiva que se hizo gracias a un colorímetro digital y que a su vez fue convertido al código de tonos Munsell y que obtuvimos en la última temporada del proyecto. La de Xochicalco tiene más variedad, pasando por los azules, los morados azules, los amarillos y los rojizos. La obsidiana de Teotenango también presenta una gran variedad de colores con amarillos, amarillos rojizos, verdes y morados azules. A su vez, el análisis preliminar de los artefactos de obsidiana de Xochicalco por XRF realizado por Andrew Somerville, indica que los datos generados permitirán determinar con un alto grado de precisión sus fuentes de procedencia. En particular, destaca hasta hoy la predominancia de la fuente de Zaragoza, Puebla. Esto contrasta de lejos con lo que sabíamos hasta hoy sobre la obsidiana del sitio. De hecho, la de las terrazas periféricas de Xochicalco fue caracterizada arqueométricamente por Ken Earls en los años 90, con emisión de rayos X inducida por partículas y fluorescencia de rayos X, y procede en su gran mayoría, más del 80%, del yacimiento de Ucareo Sinapecuaro, al igual que la de los sitios de la región de Tula, incluido Tula Chico. Y bueno, obviamente acá habrá que refinar respecto al tipo de artefactos, ¿no? Porque lo que caracterizó Ken y lo que procede de Ucareo, bueno, no solo viene de las terrazas periféricas, no viene del centro cívico ceremonial, que es lo que analizamos en esta temporada, pero también se trata de navajas prismáticas. Entonces, en nuestro caso, no fueron los artefactos que analizamos, ¿no? Analizamos artefactos de tipo ritual, bifaciales, cuchillos monumentales, excéntricos. Entonces, obviamente, hay muchos planteamientos diferentes aquí en torno no solo a la procedencia, sino también a la procedencia por tipo de artefacto. Para concluir, y veo que no me tardé mucho, pero así tendremos más tiempo para charlar. Para concluir, los análisis llevados a cabo hasta hoy
y los resultados preliminares obtenidos después de solo algunos meses, recuerden que empezamos en abril, muestran varias tendencias. Por una parte, hay un posible fenómeno de importación de materiales, específicamente la lapidaria de piedra verde o blanca, que hasta ahora no se había podido probar con seguridad, dado que hasta ahora no contábamos con análisis de caracterización físico-química para estos sitios. Es decir, teníamos un estudio sobre la piedra verde de Nativitas, pero eran contextos formativos, eso sí que lo sabíamos muy bien, era jadeíta del Motagua, pero para los contextos epiclásicos y posclásico temprano no teníamos ningún tipo de análisis de caracterización. Y tampoco hasta ahora no contábamos con el trabajo de caracterización de estilos tecnológicos que están haciendo Reina y Emiliano. Entonces, bueno, obviamente esto implica varios fenómenos antropológicos o bien intercambios de bienes en situaciones de interacciones entre élites, es decir, matrimonios, alianzas, visitas diplomáticas, o bien, pero de forma menos segura, en vista que por ahora, como les decía, no contamos con ningún taller de producción de una fabricación local por artesanos alóctonos o locales formados a estas tecnologías. A su vez, también es claro que los ejemplos presentados de distintas funciones, obviamente tamaños, materiales y técnicas, mostraron varias trayectorias visuales en las cuales son latentes los fenómenos complejos de imitación, de adopción, de adaptación de modelos alóctonos. El proceso centenario de emulación y adaptación, reconfiguración material y visual no es nuevo, no es algo que es específico precisamente del periodo, ya que sabemos que se rastreó desde el formativo en Mesoamérico, pero a mi parecer, y creo que a nuestro parecer, parece que se ha acelerado en el contexto peculiar del epiclásico, en el cual entidades políticas buscaron vías alternativas para imponerse en una era post-teotihuacana descentralizada y presentarse como parte integrante de otras redes suprarregionales que los aliaba de forma más o menos retórica, y yo creo que es algo claro también que quise mostrar en mis trabajos anteriores, que hay un discurso, hay una retórica que no necesariamente es la realidad. Es decir, en la cultura monumental, ellos exponen algún tipo de relación con algunas áreas, y cuando nos vamos a la cultura material, a la cerámica, en realidad no hay casi nada que está en relación con, por ejemplo, la zona maya. Cuando nos vamos a la cerámica de Cacaxla, no hay casi nada de, digamos, de emulación o de importación, aunque por ahora tampoco tenemos muchos análisis de caracterización. Entonces, bueno, hay una gran parte también de discurso y de retórica, pero es una estrategia claramente deliberada de presentarse más o menos, de forma real o no, con otras sociedades en ese entonces que estaban en pleno apogeo. Luego de la creación de estas nuevas identidades políticas, hacia el 850-900 o ciertamente un poco antes, Tula y con ella otras entidades usaron y también abandonaron otros una serie de referentes estilísticos y temáticos que reflejaban acertadamente una multitud de horizontes culturales para legitimar su propia afiliación a un sistema pan-mesoamericano que abarcaba miles de kilómetros, algo que hoy en día se llama mesoamericanización. También esta plática es una oportunidad para dar las gracias al Consejo de Arqueología, quien autorizó ese proyecto,
y obviamente a todos mis colaboradores, sin los cuales no se podría llevar a cabo lo que estamos tratando de hacer. Y realmente los agradezco mucho de forma, eh, los saludo a todos con mucho aprecio. Y bueno, también subrayar que aún estamos en el principio de este proyecto, pero que confiamos que la suma de nuestros esfuerzos podrá dar paso a una visión más refinada de estos procesos de interacción y de sus distintas modalidades entre el 600 y el 1100 de nuestra era. Y muchísimas gracias. Aquí les va un código QR para descargar la versión español de este libro que se publicó en el 23, ya hace casi, sí, ya hace 2 años. Y darle de nuevo las gracias y terminé rápido, pero así podemos, a lo mejor podemos intercambiar. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Juliet. Muy, muy interesante. Pues esta, diríamos, abuelo de pájaro, una buena síntesis de tus investigaciones, ¿no? De tanto de la etapa doctoral como este proyecto en el que colaboramos contigo, ¿no? De Circle Art, ¿no? Entonces, pues muy, muy, diríamos, completo. Y bueno, y obviamente ha sintetizado muchísima información que hay atrás de todas estas diapositivas que nos has ilustrado el día de hoy, ¿no? Entonces, tenemos bastantes saludos, preguntas, comentarios del público, pero antes de empezar a leer las que tenemos que llegaron por la transmisión de Facebook, no sé si de alguno de los invitados que tenemos aquí en la sala, como Debra, Mario o Bertrand, quisieran tomar la palabra antes de que pasemos al público que nos está siguiendo por Facebook. No sé si se quiere animar. Ahí va, Ajá, Bertrand. ahí va Bertrand, yo creo. Ah, micrófono, micrófono. No, buenas tardes, noches allá en Francia. Juliet. Pues como siempre, pues me interesan mucho los trabajos de Juliet, en dado caso que su metodología de trabajo de estudios de las figurillas, que fue su tesis doctoral, pues me ha servido bastante para plantear mis propios trabajos doctorales y ver este nuevo proyecto ahí que estás desarrollando sobre otro tipo de artefactos, de hecho, que son esas plaquitas que a mí me suena mucho porque tengo ahí pendiente de unas plaquitas así de piedra verde eh, que son de Chichén o también de la región maya. Incluso hay unas plaquitas así interesantes de personajes con atuendo así de serpiente emplumada. Pues obviamente es interesante ver esas redes, ¿no? De transmisión de conocimiento, es justamente algo que queremos también explorar ahí con la cuestión de la tecnología utilizada para esculturas ahí ya móviles y otros no tan móviles, que son monolitos, ¿no? Pero ver qué tanto esas transmisiones de conocimiento, de técnicas, pues nos pintan una red realmente increíble, que no solemos ver o escuchar cuando escuchamos charlas sobre Mesoamérica en general, ¿no? Historia del arte o arqueología. Entonces, muchas felicidades, Riel, por esos primeros avances. Queremos escuchar más. Emiliano y René tienen ahí la responsabilidad de volverte a invitar adelante para que se expongas más resultados, ¿no? Sí, es un trabajo de muchas personas. Como lo dije, es una colaboración con muchos colegas y no solo es un trabajo mío, ¿no? Es decir, el input y los intereses de investigación de las placas y de los otros artefactos se remontan a la tesis, pero necesitaba verlos según otras metodologías y esto me lo permiten hacer mis colegas y les agradezco por todo esto. Muchas gracias, Bertrand. También gracias, Juliet, por la respuesta. No sé si Mario o Debra quieren participar antes de que empecemos a leer las del público. Ajá, adelante, Mario. Hola, buenos días, y buenas tardes, noches, Juliet. Un gusto siempre escuchar
todo este trabajo que has desarrollado y en particular para mí el interés en Cacaxtla Xochitecatl. Creo que más bien me limitaría ahorita solo como a los comentarios y a las ansias de conocer los resultados, porque pues también ellos han nutrido parte de lo que yo estoy trabajando ahora con los moluscos, en apoyo y en colaboración contigo y con la doctora Reina y el doctor Emiliano. Entonces, pues nada, pues ojalá que pronto tengamos los primeros resultados de esos estudios que se están realizando. Muchas felicidades, Juliet. Gracias, Mario. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Mario. No sé si Debra, antes de pasar con lo Ah, de nuestro público. sí, igual, nada más para ofrecer mis felicidades. Muy interesante ver el material en conjunto porque participé en una pequeña parte. Perdón. Participé en una pequeña parte, pero muy interesante verlo como conjunto. Entonces, pero no tengo nada que agregar en este momento. Muchas gracias. Gracias a ti, Perfecto. Debra. Mil gracias. Sí, adelante, Yo tengo Bertrand. una preguntita ahí. Bueno, por lo que vi, hicieron entonces fotografía 3D de esos objetos, ¿correcto, Juliet? Sí. Sí, ¿Qué? lo que hice es todas salvo la obsidiana, pero todas las piezas que vimos, que son un poco más de 100, son cien objetos y son 27 esculturas. Ok, De los 100 artefactos, que son artefactos de piedra verde, las vasijas de Tecali, que todavía no sabemos lo que es, si es un travertino o otra cosa, la máscara y figurillas. Todo esto saqué fotografías como para hacer modelos fotogramétricos, pero por el tiempo y bueno, solo pudimos generar 5 modelos viables, porque también la adquisición fotogramétrica, es decir, requiere un protocolo bastante específico y por ejemplo, no tenía una caja que pudiera controlar la luz. Y como hicimos los análisis donde pudimos en las instituciones que nos acogieron, no siempre la luz se controlaba de la mejor manera. Entonces, yo sé que se generaron 5 modelos viables, pero se probó en como 5 más y no se pudo generar un modelo de buena calidad por la luz. correcto. Y Y eso que la, había sacado entre 60 y 70 fotos por artefacto. Es va, decir, no es la cantidad de fotografía que tomé, porque también lo tomé con una tabla. Entonces, digamos que la metodología no fue tan mala, pero nos faltó un poco de una luz más controlada. no fue tan mala, pero Entonces, no fue tan bueno. óptima hasta este punto. Pero igual, Sí, hay nos que puede. comprar. Parece ser que, digo, para el próximo proyecto compraré una caja porque no son tan caras. Parece ser que no son tan caras Ujú. y son plegables y se pueden meter en una valija y parece ser que sí permiten de controlar mejor la luz. Pero digamos que la modelización 3D no era uno de los objetivos principales del proyecto. En este sentido, la modelización 3D nos sirve como otra fuente de documentación más. En este caso, para nosotros que estamos muy lejos de México, es muy práctico poder regresar al artefacto sin que sea una foto, ¿no? Y bueno, por ejemplo, tomar medidas, que en el momento no se nos ocurre tomar tal medida, también lo podemos tomar en el modelo, si es que se puede generar con El precisión. modelo. Pero sí, estamos en eso. Por ahora Y tenemos 5. en términos de software ahí que utilizaron el Agisoft, el Metashape El o... Sí, Agisoft Metashape, sí, ese, tal cual. Vale, vale. sí. Perfecto. Gracias, Bertrand. Gracias, Juliet. ¿Qué quieres comentar antes de...?
Pues bueno, nada más que estamos muy entusiasmados con participar contigo, Juliet. La verdad es que son resultados preliminares que, bueno, es un trabajo que ya llevas haciendo hace mucho tiempo, pero bueno, es bien interesante lo que ha resultado de esta colaboración. La verdad es que te agradecemos mucho que nos invitaras. Y bueno, nos llama mucho la atención cómo Teotenango, cómo Xochicalco tienen tanta variabilidad de materiales, de diseños, de iconografía. Nos recuerda mucho a lo que se ha recuperado en Tenochtitlan, ¿no? Es como también esta versión de apropiarse de cánones, de atributos, ¿no? Darles un significado cultural, ideológico, ¿no? A estos elementos. Y bueno, estamos muy entusiasmados, ¿no? Por continuar esto y bueno, también por conocer más de los resultados que salgan a partir de esta colaboración. Pero bueno, quiero dar paso a los comentarios porque tenemos muchos comentarios y de mucha gente, especialistas que están siguiéndonos. No está Rosa Reina Robles también, ahí está preguntando. Ahorita vamos A leerlas. a leer, pero hay mucha gente, especialistas que quieren hacerte preguntas y comentarios. Muchas gracias, Juliet, nuevamente. Entonces, bueno, vamos a dar pie a ello. Gracias a Entonces, ustedes. Gabriel Antolina, saludos desde Colombia. Armando Becerril te pregunta sobre Cacaxtla y Xochitecal. ¿Qué determina la integración de estos dos lugares arqueológicos? ¿Qué O determinó? sea, ajá, o sea, ¿por qué o qué hace que estén integrados los dos sitios arqueológicos? Ya ves que hay quien dice que son dos sitios, hay quien dice que es un Ah, mismo sitio. Entonces, en tu opinión, eh, ¿cómo sería su integración? en realidad no es mi opinión, es la opinión de los que trabajaron esos sitios desde los años 80 y 90 y más adelante. Y Mari Carmen Serra y Carlos Lascano trabajaron en esos sitios a partir del 93. Y ellos, y también, es decir, anteriormente en el libro de Cacaxtla del 86 de Lombardo de Ruiz y colegas, ya se mencionaba que al parecer Cacaxtla y Xochitecatl eran un solo asentamiento. Y hay varios indicios que nos dicen eso. Y eso lo probaron de una forma muy clara la doctora Mari Carmen Serra y el doctor Carlos Lascano. Es decir, hay una serie de terrazas que comunican entre Cacaxtla y Xochitecatl. Son toda una serie de dispositivos arquitectónicos que están construidos, ¿no? Es la misma cerámica, es la misma cerámica. Y hay otros tipos de indicios que muestran claramente que se trata de un solo sitio. Incluso los últimos planteamientos de la doctora Serra es que también Mixco Viejo, que cuenta con una posible cancha de juego de pelota, que es lo que falta en Cacaxtla, no hay cancha. Este, Ujú. podría ser también una extensión del asentamiento. Obviamente, la cuestión de digamos, la continuidad o la discontinuidad entre sitios y asentamientos en Mesoamérica es algo muy complejo, porque, por ejemplo, cuando vemos sitios mayas que son extremadamente extensos y que sí forman parte de un mismo asentamiento, no es es decir, puedo entender que en cierta concepción arqueológico son dos sitios, no son dos sitios. Yo creo que sí es un sitio. Es un sitio en la medida que, bueno, estos indicios y Xochitecatl es realmente la parte ceremonial. Cacaxtla es el palacio. Y al lado de Cacaxtla hay varios montículos y está la Plaza de los Tres Cerritos. Es una serie
de conjuntos que funcionan juntos. Y yo todo lo que hago es retomar lo que se hizo y lo que se mostró desde los años 90, ¿no? Gracias, Juliet. Gabriel Antolínez, ¿qué nos puede contar sobre la distinción y matices entre los conceptos de copia e imitación que emplea en sus preguntas de investigación? Es un tema muy complejo. A mí me encanta, pero sí es algo muy, muy complejo. Lo que traté de demostrar es que optando por las metodologías adecuadas y por un trabajo, creo, interdisciplinario entre varias eh, mm, tradiciones disciplinarias, varios tipos de estudios, podemos refinar la identificación de un objeto y dar a entender si se trata de una importación, de una copia, de una adaptación. Y me pareció que era muy importante tratar de diferenciar estos diferentes tipos de artefactos porque desde un punto de vista antropológico no quiere decir lo mismo. Es decir, una importación quiere decir algo a nivel antropológico. Una copia también quiere decir algo. Una copia quiere decir que la persona tuvo un referente en manos y que tuvo la capacidad también técnica para realizar una copia. Y una imitación también quiere decir otra cosa en la medida de que no es necesario que la persona tuviera un referente en manos. Entonces, digamos que cada tipo de artefacto distinto va a llevar una interpretación del tipo de contacto que se hizo a nivel antropológico. Y eso es muy importante para nosotros arqueólogos, que tratamos de ver a los hombres detrás de los objetos, ¿no? Entonces, pero bueno, obviamente, es como un planteamiento metodológico y creo que lo que quise hacer con este proyecto es también juntar esfuerzos para poder llegar a refinar mejor lo que eran esos objetos. Porque esos objetos yo los veía en el marco de mi tesis, pero decía, sí, puedo pensar que es una importación o es una, pero bueno, no teníamos los datos concretos para decir, bueno, sí, sí, realmente se trata de una importación, porque el material está importado de tal lugar y que a nivel tecnológico es tal estilo. Entonces, es más bien un planteamiento metodológico para tratar de refinar nuestras perspectivas sobre el tipo de contacto que esas sociedades tuvieron, ¿no? Porque cada objeto nos da a ver una modalidad distinta de interacción. Exacto, muchas gracias, Juliet. Y Armando Becerril, justamente con esto que estás diciendo, bueno, comenta que sobre las redes de intercambio a larga distancia entre estos sitios, ¿no? Cacastra, Xochiteca, Teotenango, Xochicalco, ¿qué elementos arqueológicos sí, más relevantes se ubicaron en cada lugar para determinar la red de comercio? Esa es la pregunta Bueno, del millón. bueno, la primera, obviamente, es decir, esta cuestión de las interacciones culturales es algo que cuando se descubrieron las pinturas de Cacaxtla, cuando la descubrieron ya se dieron cuenta de inmediato que esto no era típicamente local. Entonces, lo primero, este planteamiento de las interacciones culturales viene de la cultura monumental. Obviamente de lo de la pirámide de la serpiente emplumada, mucho antes, los investigadores se dieron cuenta enseguida que tenían relación con la zona maya, que tenía relación con la costa del Golfo por algunos atributos, y luego cuando se descubrieron las pinturas de Cacaxtla en el 75, inmediatamente se dieron cuenta. Pero es claro que hasta ahora los índices concretos, aparte de esto, y de lo que tenemos a nivel de caracterización de la obsidiana, por ejemplo, en Xochicalco,
donde se hizo todo el análisis de la obsidiana de las terrazas periféricas por Ken Earth, que nos indica claramente que la obsidiana viene mayoritariamente de Michoacán. Hay una serie de elementos, de datos duros. Está lo de la obsidiana. En Cacaxtla, Xochitecatl, Mónica Blanco hace 5 años analizó también la obsidiana de un conjunto de nativitas y ahí salió Zaragoza. O sea, es otro tipo de red. A nivel de datos duros, todavía tenemos poco, en realidad. Tenemos poco. Gracias. Está el trabajo de Emiliano sobre las conchas del Pacífico de Xochicalco, pero es decir, por ahora las redes y datos duros sobre esas redes hay resultados, pero no hay tanto como quisiéramos. Gracias. Tlacuilo Tolteca, saludos desde el taller de Orizaba. Dice que qué interesantes piezas, ¿no? Anile Baná, se puede decir que el estilo usado en esta zona marca un periodo artístico de objetos con aportaciones estilísticas de otras regiones con relaciones comerciales. No entendí la pregunta. Perdón. Ajá. Sí, o sea, está preguntando si este periodo artístico, lo que estás teniendo en las piezas es, diríamos, como un collage estilístico de los sitios que están en relación Ah, con las regiones de las cuales tienes material. mm. En 1980, Kubler publicó un artículo, se llama Eclecticismo en Cacaxtla. Es el primero, yo creo, que utilizó el término de eclecticismo, y no sé si Debra, si me corriges, creo que es el primero. Él definió y utilizó un concepto, que es un concepto que existe en el arte, en la historia del arte europeo, ¿no? El concepto de eclecticismo. El eclecticismo en sí es una suerte de, no sé si diría collage o síntesis, pero el eclecticismo, cuando lo vemos en el arte, en la historia del arte, es algo un poco de tipo collage, que asocia muchos elementos estilísticos y visuales distintos sin que se haga realmente una síntesis. Pero yo creo que en lo que Kubler decía, él lo apreciaba más como una síntesis. Entonces no es solo que se ponen, que se juntan elementos de tradiciones estilísticas diferentes, sino se hace una síntesis y se reinterpreta a nivel local. Eso lo mostró Bueno, también, lo mostraron muy bien los análisis que se hicieron en la pintura mural de Cacaxtla, ¿no? Todo lo que se hizo, los trabajos de Claudia Brittenham también muestran que hay una síntesis local muy fuerte que da identidad al sitio. No es solo recibir influencias externas, sino es apropiárselas y crear un nuevo estilo, ¿no? Por eso no es tanto no es tanto un collage, aunque el concepto de eclecticismo puede reflejar esto, ¿no? ¿Me permiten intervenir? perfecto. Muchas gracias, Juliet. Armando Becerril, ¿en qué material está hecha? No sé si ya con Andrew ya se pudo confirmar o contrastar de qué material puede estar hecha. ¿La qué? La máscara, la blanca de Teotenango, No, si ya se tiene todavía pregunta Armando Becerril si se sabe de qué no, todavía todavía no se está procesó toda la cantidad de datos. Es porque, por lo mismo de la metodología, está haciendo un análisis estadístico bastante pesado y todavía no se determinó.
pero ya les diré a ver qué sale. Sí, sí, sí. Ujú. Y a ver, Perfecto. Emiliano, Sí. no sé si Trovián, Dante. ¿me escuchas? Sí, ya te escuchas que se trabó cuando me preguntabas. Ajá. Sí, ¿te acuerdas, que cuando la vimos, no sé si quieras, compartir algunas de tus reflexiones sobre lo que viste cuando estuvimos ahí en Teotenango? Sí, bueno, esa máscara, bueno, en general Teotenango se ve como el más diferente de de todas las colecciones que vimos, tener muchas piezas que ninguno de los otros sitios tiene, y eso es muy como en Teotihuacán en el clásico, que hay muchas piezas, figurillas de ello, pero esta máscara se sale del patrón de lo de Teotenango y si mal no recuerdo creo que salió Riolita, bueno, salió una técnica de manufactura que es bastante diferente a las otras que teníamos registradas para Xochicalco, para Tula o para Cacaxtla. Y la roca también, ¿no? O sea, es blanca, pudiera ser quizás un travertino opaco, una caliza, bueno, eso lo tendremos que ver cuando comparemos los resultados que está procesando Andrew. Pero sí, Teotenango es, yo siento que en algunos materiales está fuera de la estrecha interacción que están teniendo Cacaxtla, Xochicalco y en algún momento de lo que también le empieza a llegar de área maya a Tula, ¿no? O sea, como que Teotenango es otras redes, yo pienso que está recibiendo. Por ahí tiene algunas cositas, pero realmente diríamos que para mí es el granito negro del arroz en las colecciones vistas, ¿no? Ujú. Mm. Ahora sí. Trovián, Dante, la conformación de los grupos de élite durante el Epiclásico siguen siendo los mismos que salieron de Teotihuacán o por el contrario son resultado de las nuevas dinámicas socioculturales donde diferentes estamentos militares de legitimación del poder sustituyeron a las anteriores formas de organización y cómo lo anterior se vería reflejado en el material arqueológico. Está compleja la pregunta. Este, Son las mismas en el sentido de, obviamente son varias generaciones después, entonces no es la misma gente, pero a nivel de sistema político, eh, lo que dicen los investigadores que trabajaron esta cuestión en Teotihuacán, lo que yo siento es que en esta cuestión de modelo dual procesual de Blanton y colegas, es claro lo que Linda Manzanilla también dice, que hay como una etapa corporatista, ¿no? Y del papel de las élites intermediarias, y hay un papel como más exclusivo, también, hay un, perdón, un papel, una etapa de también de élites de un sistema más exclusivo, ¿no? Creo que es lo que entiendo de las últimas investigaciones que se dieron en Teotihuacán, ¿no? Hay varias etapas de sistema político implementado. Yo creo que el sistema político implementado para estos sitios de Cacaxtla, Xochitecla y Xochicalco es un sistema del tipo llamado excluyente, por toda una serie de razones, ¿no? Que no sería corporativo. Entonces, sí admitimos que los últimos periodos, digamos los últimos 200 años 150 años de existencia de Teotihuacán, el sistema político se vierte más a un polo excluyente. Entonces sí sería el mismo tipo de sistema político para estos sitios. Pero también la ruptura es muy franca. Es decir, que todo lo que Sí. vimos hoy con la cultura material, y no hablamos de nada de cerámica, pero con todo lo que vemos a nivel de cultura portable, cerámica, arte lapidario, arte monumental, no se parece en nada. Va, se parece en varias cosas, pero lo que se da a ver es completamente distinto, empezando por el patrón de asentamiento.
Entonces, puede ser que sea el mismo sistema político, pero quieren cambiar las cosas de forma drástica. Quieren dar a ver otro, estrategia, es otra estrategia política, completamente distinta, ¿no? En la que realmente hay un tipo de, sí, un tipo de poder de tipo excluyente, como lo definieron Blanton y colegas, ¿no? Con toda una serie de parámetros, distintos, ¿no? Pero bueno, es una pregunta, quién sabe, ¿no? Es Sí, complejo. sí, sí. Sí, no coincidimos contigo, ¿no? Que es muy diferente estos grupos, su cultura material contra Teotihuacán, que es como muy, aparte de sí, Estandarizado, aparte sí. del patrón de asentamiento o su traza urbana muy estandarizada euclidiana, acá nada que ver. Y los materiales, ¿no? O sea, mientras en Teotihuacán les gustan pocas rocas y minerales, por ejemplo, y todo bastante como en múltiplos estandarizado, acá, por ejemplo, Xochicalco es lo opuesto. Mm, Chile, mole y atole en rocas, no hay estandarización en proporciones y simetría bilateral, que tú digas como que hay plantillas para hacer las mm, piezas. En mm, Teotihuacán casi es con los dedos las cuentas y aquí más bien casi son como plantilla por pieza, ¿no? Entonces, mm, desde ahí ve uno la diferencia, ¿no? mm. Trovián Dante te pregunta si durante esta época la búsqueda de nuevas alianzas entre estas ciudades o bueno, entre ellas, dieron por un lado buscar el control de las nuevas rutas y que además fueran diferentes a las teotihuacanas. O sea, si las alianzas que generaron fue para controlar nuevas rutas que no coincidieran a las teotihuacanas. Esto lo vemos claramente. Obviamente hay muchas redes que ya existían. En la relación con la zona maya ya existía. No es que son cosas nuevas. Son redes que ya existen. Pero la relación con el Golfo ya existía. Pero todavía nos falta como refinar mucho toda esa cuestión de modalidades y de redes, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel de Obsidiana es muy claro. Lo de Ucareo y Oyamel Zaragoza que brota en el epiclásico no es algo que vemos durante el clásico. Entonces, pero deben seguir nuestras investigaciones justamente para refinar toda la cuestión de las redes y de los intermediarios también, que es algo muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Pero por ejemplo, Exacto. con la iconografía y la epigrafía también se puede llegar a resultados muy claros en este sentido. Por ejemplo, Marta Fonserrada de Molina desde los años 80 había propuesto que la zona de mayor, eh, digamos, intensidad de interacción, que se veía a través de los murales era el Usumacinta. Este, y luego Christoph Elk y Jesper Nielsen lo volvieron a probar en base en la epigrafía y en los motivos, en toda una suerte de motivos, ¿no? Entonces esto es como muy claro y también la epigrafía nos puede dar rangos temporales también, muy, precisos. Y bueno, y es el objetivo, ¿no? También de refinar, redes y rangos temporales, ¿no? Gracias. Bueno, Tlacuilo Tolteca pregunta sobre la máscara de Teotenango, que bueno, ya señalamos ello, ¿no? Muchas gracias y felicidades, Juliet. Muy completa la presentación y le queda la duda de la parte trasera de las máscaras presentadas, si estas presentan oquedad o son planas. La de Teotenango, eso tiene No, en general oquedad. pregunta. Es que se corta un poco, no te escuché muy Sí, bien. en las máscaras que presentaste en general, o sea, durante tu presentación, si todas son planas o tienen oquedad en la parte posterior. No, las dos que vimos, la de Teotenango, la de Xochiteca también se ve que tiene una oquedad. Las de Xochicalco no las vi, es decir, las conozco porque están expuestas en el museo, pero en esta ocasión no las vimos
de forma detenida. Pero sí tienen, yo creo que deben de tener oquedad, pero es algo que tendría que confirmarse, ¿no? En realidad, la de Teotenango y la de Xochitecas seguro. Y tienen perforaciones Perfecto, también. gracias. El Marqués dice que qué interesante proyecto. ¿Con qué herramientas o cómo se Como dice. modelizan las redes de intercambio? ¿Se puede cuantificar o calificar la fortaleza de una relación entre dos ciudades, sitios o culturas? ¿Cómo reconstruyen las rutas de intercambio? Este, tendría que dar un seminario acá, otro. Si me pueden ayudar, estaría, agradecida. Este, para es que realmente es una tarea que tenemos por delante, creo, nosotros todos, mesoamericanistas. Hay muchos trabajos que se hicieron sobre las rutas, pero todavía falta mucho. Es muy complejo porque hay que tomar en cuenta una serie de parámetros que toman en cuenta en particular la cuestión de los intermediarios. Y nosotros usamos en este libro que lo coordinan Geneviève Lucet y Claudia Alvarado sobre la comparación entre Xochicalco y Teotenango, tenemos un capítulo con Rubén Nieto, nuestro estimado colega de la Universidad Autónoma del Estado de México, este, mm, y con otro colega de acá de París, Jean-François Queneau, hicimos un ejercicio de rutas de menor costo, ¿no? Entre Teotenango y Xochicalco. Es una herramienta muy útil, es claro, para ¿cómo se dice? Hacer test sobre una cantidad de parámetros. Pero también hay que considerar que las rutas de menor costo, este, no precisamente podían corresponder a lo que quería la gente. Es decir, la gente a lo mejor no quería irse de un lado para otro en un tiempo en el tiempo más reducido. Obviamente había otros parámetros, paradas, rituales, paradas, entonces, bueno, las rutas de menor costo sí es digamos, una técnica que es muy útil, pero que como las otras técnicas hay que matizarlas, ¿no? Con otros aportes. Obviamente la cuestión de la caracterización físico-química, que sea cerámica, que sea de los materiales pétreos, esto nos ayuda a determinar los lugares de procedencia y las posibles rutas, pero bueno, todo esto, como bien saben ustedes, Reina y Emiliano, hay que tener referentes, los, Ujú. digamos, base de datos de referencia, y eso es el trabajo de una vida, como ya sabes, ya saben, Sí. Emiliano Reina. Entonces, es un trabajo muy complejo, creo, pero sí se logra, como todo, con mucho trabajo y con un trabajo interdisciplinario, creo. Muchas gracias, Juliet. Sí, es como decía también Robert Drenan, ¿no? Que cuando están haciendo la circulación de materiales, como tú señalas, no siempre buscan el camino más rápido, sino hacen como recorridos de ida por una ruta para que empalmen sitios que saben que ahí van a poder intercambiar ciertos productos y Abastecerse. abastecerse de otros y no van a volver por la misma ruta porque pues ahí ya hicieron trueque, entonces vuelven por otra y entonces aprovechan también el camino de regreso, o se drenan, ¿no? Entonces Ujú. eso a veces es lo que decimos, Dios mío, o sea, el camino más directo de ida y vuelta, el de regreso ya no sirve, digamos, porque ya cambiaste lo que querías y ni modo que por lo que fuiste tan lejos lo vayas a dejar En el en el camino. camino de regreso, ¿no? Entonces eso nos complejiza la circulación de materiales, ¿no? Ujú. Rosa María Robles, saludos doctora. Bueno, felicita Juliet, las figurillas teotihuacanoides, como las definió Covarrubias,
son como las de Xochicalco que Norberto y Silvia llamaron de estilo Xochicalca. ¿Fueron elaboradas localmente o importadas y sobre cuáles materiales prioritarios? Estamos en eso. Es un estudio en curso. Es un estudio en curso. Todavía, esperemos, tenemos la esperanza que en algún momento salga un libro que podrá exponer los resultados de estos análisis que se realizaron en etapas distintas. Por ahora, es un análisis en curso. Sí, nada más para precisar un solo detalle que quisiera quizás saber la doctora Rosa Reina. Lo que dicen Silvio y Norberto que son xochicalcas y que con Juliet también encontramos muchas de ellas es que los instrumentos de trabajo y las rocas en las que están elaboradas no checan ni con Teotihuacán, muchas de ellas, ni con lo que se conoce de contexto arqueológico de la zona mezcala en Guerrero y sobre todo el instrumento de desgaste y de corte no es el mismo. Entonces, por eso no podemos decir que son de Teotihuacán y son de Mezcala y sabemos cuando sí son, cuando coinciden la tecnología y las rocas. Y la gran mayoría del corpus que has mostrado, las que se han podido ver, y podemos decir que 3 de cada 4 han salido diferentes a Teotihuacán y Mezcala, ¿no? Por eso es que coincidimos que sí son probablemente estilo Xochicalca, ¿no? Ujú, ujú. Roberto Atilano, si existe alguna técnica de manufactura predominante en estos sitios epiclásicos, pues está en proceso, ¿no? Que es justo lo que estamos Ujú, haciendo con Juliet. ujú. Y pues, por el momento podemos decir que Teotenango es el diferente a todos. Y como mostró Juliet, las piezas mayas, la mayoría sí están coincidiendo con tecnología del área maya, totalmente ajena al centro de México, pero bueno, falta procesar todavía muchos datos para ver si predomina alguna otra técnica en los sitios, ¿no? Mm. Anjos Medina, muchas felicidades a la doctora. Su trabajo nos muestra más sobre el desarrollo del epiclásico en la región y en especial en estos sitios. Gracias. Eh, Ricardo Cruz, felicitaciones respecto a la documentación 3D de los artefactos de obsidiana. En caso de no contar con una caja fotográfica, se puede trabajar con fondo gris y luces cruzadas. Ambas condiciones permiten elaborar máscaras previas a la generación del modelo 3D como tal. Sin lugar a duda, la documentación 3D es un complemento perfecto a la documentación tradicional. Claro. Y bueno, Can- como decía, no hice sí, modelos sobre la Canto obsidiana. de lluvia. Sí, sí. No los escuchamos más. exacto, o sea, no era uno de los objetivos. Sí, ¿me escuchas ahora sí? Ahora sí, pero se cortó durante ¿Ahora sí un nos largo escuchas? lapso. Sí. Se Sí, es que corta. ahorita nos marcó una Ujú. ecuación inestable. Como decía, no era uno de los objetivos del proyecto, necesidad de hacerlos. Bueno, pues, obviamente, como señalas, las condiciones de iluminación no fueron las idóneas, pero bueno, quizás en algún futuro y con una fuente de luz o una caja de luz, pues ya se puede estandarizar la toma para hacer los modelos, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Por este Ujú, comentario que nos dio Ricardo Cruz. ujú. Canto de lluvia. Canto de lluvia, muchas felicidades. Muy sorprendente el trabajo de equipo en que participan. ¿Qué dificultades tuvieron con el apoyo de presupuesto para el proyecto? Y me encantaría saber más sobre los beneficios del uso de las nuevas tecnologías como la fotogrametría, ¿no? Y rayos X para el tratamiento de las piezas, sobre todo las piezas de barro. A nivel de financiamiento, ¿es eso lo que preguntan? Sí. Que Este pregunta que proyecto fue qué presentado dificultad a tuviste tres. para el presupuesto. Ay, se Adelante, corta, adelante. perdón. Que lo Sí. del No, financiamiento del sobre el proyecto. presupuesto, que te El pregunta. presupuesto. No, este Ujú. proyecto lo sometí a tres instancias distintas. Por suerte obtuvimos de una, que es una fundación alemana, se llama Gerda Enkel. Y muchas gracias a la Fundación Gerda Enkel, que nos está apoyando en este proyecto durante 2 años.
Entonces, muchas gracias a esta fundación. Y por lo otro, como decíamos, la fotogrametría sí es un complemento muy bueno de documentación alternativa. Es decir, eh, obviamente los dibujos, las fotos, las notas, todo esto sigue vigente, pero lo que hace la fotogrametría es poder, por ejemplo, poder girar el objeto, ver cosas que no vimos, y tomar medidas, por ejemplo. Había, por ejemplo, les doy un ejemplo, había tomado un modelo en el Museo del Sitio de Teotenango, y me di cuenta que me había olvidado de tomar una medida, de una parte de la escultura, ¿no? Y con el modelo lo pude hacer. Obviamente, no van a ser medidas muy precisas, pero me da una idea, ¿no? Estas son las ventajas, algunas de las ventajas, ¿no? De los modelos 3D. Y luego era lo del XRF, ¿no? Exacto. Lo que hace el Sí, que la aplicación XRF. de nuevas tecnologías. Sí, lo que hace el XRF es muy potente. Bueno, la pistola portable es una herramienta muy potente en el sentido de que se puede trabajar en los museos. Eso no necesita que se salgan las piezas y que entren a un laboratorio, porque en realidad no son cosas que se pueden sacar de los museos, de las instituciones, de los acervos y todo. Entonces, bueno, primero, eso es un instrumento portable de uso bastante sencillo. Este, Obviamente, todo el procesamiento de datos requiere unas competencias, muy altas, pero el uso en sí de la pistola es, bastante sencillo. Y luego lo que hace esa pistola es caracterizar físicamente los elementos que que componen un tipo de roca, de piedra, etcétera, ¿no? Y luego se procesan todos estos datos y se hace una inferencia sobre el tipo de material que corresponde a estos elementos, ¿no? Entonces, eso es el funcionamiento un poco básico. Si estuviera Andrew acá, nos podría explicar con muchos más detalles, ¿no? Pero él fue el que manejó esos estudios. Y sí tiene muchas ventajas. Tiene muchas ventajas y, bueno, obviamente lo que necesitamos también son referentes para comparar, ¿no? Los resultados, ¿no? Porque si no tenemos referentes tampoco sirve de mucha cosa, pero con los buenos referentes, Ujú. Sí sirve muchísimo. Perfecto, muchas gracias, Juliet. Osiris, Chante, muy buena presentación. Felicidades, Juliet, ¿no? Y la doctora Rosa Reina, que gracias, ¿no? Señala que faltaría analizar las teotihuacanoides de Guerrero, que hay muchas, aunque sin contexto, ¿no? Entonces, Mm. bueno, al respecto, Reina y yo también hemos podido ver piezas del Museo Regional de Chilpancingo, cientos de ellas, pero sin contexto y varias checan con tecnología de lo que sí tiene contexto de Guerrero. Por Ujú. eso podemos decir que los Xochicalca difiere a ello y probablemente sí sea de estilo local o regional, ¿no? De la zona de Morelos. Mm, mm, sí. Aunque también hay en Xochicalco piezas que posiblemente son de Guerrero. Sí, se encontró una que Mm, otra. mm. Perfecto. Ya no hay más de las preguntas. Lo que hay, sí hay varios saludos, ¿no? De Beatriz Coronel, de algunos otros, de otras personas. Entonces, pues, realmente te agradecemos muchísimo, Juliet, el tiempo que nos compartiste, pues, estos tesis de varios años de investigación que has tenido y, bueno, y sobre todo estos avances inéditos preliminares del proyecto circular que, pues, colaboramos contigo como un privilegio, ¿no? Entonces, tener contigo el acceso a estas maravillas de materiales, ¿no? Entonces, te agradecemos muchísimo, pues, el tiempo que has compartido con nosotros. Sí, muchas gracias, Juliet, por compartir tu investigación con el público que nos sigue y por la invitación también a colaborar contigo. Pues no, no hay más que agradecer y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Tenemos una presentación de Antonio Higuero con
el estudio de la dieta para comprender dinámicas sociales. El caso de Menorca, no se lo vayan a perder. Es- Va a estar muy, muy bueno. Gracias, Juliet. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, ¿eh? Adiós. Adiós, Gracias. 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 Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.